Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los callejones oscuros, en los palacios corruptos de la España del Siglo de Oro. Menudo viaje. Sí, sí. Los materiales que tenemos delante son fragmentos de El oro del rey, la cuarta novela de la saga del Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte. Una maravilla. Y nuestro objetivo es, pues, desentrañar cómo esta historia de aventuras y espadachines es en realidad un retrato, yo diría que brutal y fascinante, de la Sevilla de 1626. Una ciudad que era el corazón de un imperio gigantesco y al mismo tiempo un sumidero de miseria, de conspiraciones, de codicia. Y esa dualidad es, yo creo, lo que hace que la Sevilla de Pérez Reverte sea tan absorbente. Por un lado tienes el poder, la gloria del imperio, con la flota de Indias llegando cargada de tesoros. La imagen que todos tenemos en mente. Claro, pero por otro, si rascas un poco la superficie, encuentras la picaresca, la decadencia que lo está devorando todo desde dentro. Y ahí es donde entra nuestro protagonista. Exacto. Seguiremos al capitán en una misión secreta para el rey, para Felipe IV, que le obligará a reclutar a lo peor del hampa sevillana para desenmascarar una traición en las más altas esferas. Para empezar, la novela nos lanza de cabeza a una imagen, brutal, impactante. Sí, desde el principio. Alatriste y su joven paje, Íñigo Balboa, acaban de volver de las guerras de Flandes. Y al llegar a la bahía de Cádiz, lo primero que ven no es una bienvenida gloriosa. ¿Qué va? Sino cadáveres de soldados ingleses colgados de las murallas. El libro los describe como racimos de uvas esperando la vendimia. Es una bienvenida a casa bastante tétrica, ¿no? Es que esa escena es clave para todo. De entrada ya te sitúa en la cruda realidad de la guerra. Claro. Es el resultado del fallido ataque inglés a Cádiz de 1625, que fue un hecho histórico real. Y aquí el texto subraya una paradoja fascinante. España es un imperio en decadencia, sí. Eso se suele decir. Pero uno al que todavía le quedan, y cito, dientes y zarpas para vender cara la piel del viejo león. O sea, no es un gigante muerto, sino uno herido y muy, muy peligroso. Me gusta mucho esa idea, la del león herido. Además, el narrador, Íñigo, hace una reflexión muy interesante sobre cómo se cuenta la historia. Ajá. Dice que los ingleses celebran mucho sus victorias, como la de la Armada Invencible, pero se olvidan de las veces en que, y la frase es genial, les salió el cochino mal capado. Claro, es una pulla directa a la propaganda, a cómo la historia la escriben los vencedores, o bueno, al menos los que mejor la saben contar. Ya. Pérez Reverte nos está diciendo desde la primera página, ojo, que esta no es la historia de los libros de texto, esta es la historia a ras de suelo, sucia y sangrienta. Y desde esa bienvenida tan macabra en Cádiz, una carta urgente de su amigo el poeta Francisco de Quevedo los llama a Sevilla. Y ahí empieza todo. La cosa va de oro. Y aquí es donde la trama se pone en marcha de verdad. Quevedo les dice que es un asunto de espada y la frase clave es «no es oro lo que falta». Es decir, el problema no es que no haya oro, es todo lo contrario. La misión es interceptar un gigantesco cargamento de oro de contrabando. Aquí la novela abre en canal la gran herida económica de la España de la época. Sevilla era la puerta y puerto de Indias, el lugar al que llegaba toda la riqueza de América. Claro, el centro del mundo, en cierto modo. Pero esa opulencia era un espejismo, un puro decorado. La realidad es que el oro, tal como llegaba, se iba. Se esfumaba. Salía para pagar las deudas de la corona con banqueros extranjeros, principalmente genoveses, para financiar las interminables guerras en Europa. A menudo, el oro español acababa en los bolsillos de los enemigos de España. Es la famosa letrilla de Quevedo que se cita en la novela, ¿verdad? Esa que todo el mundo ha oído alguna vez. Esa misma. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Es un resumen perfecto. Es que lo ves. Es la tragedia económica del imperio. El oro era como agua que se escurría entre los dedos. Y claro, para evitar los impuestos brutales que la corona imponía para intentar retener algo, pues el contrabando era una industria masiva. Masiva. En la que participaba todo el mundo. Y cuando dices todo el mundo, no te refieres solo a 4 comerciantes avispados. No, ¿qué va? El texto lo deja clarísimo. En el fraude estaban metidos funcionarios reales, militares de alta graduación, aristócratas, clérigos.
Hasta clérigos. Menciona de pasada un caso real, el del obispo Pérez de Espinosa, a quien al morir le encontraron 62 lingotes de oro sin declarar. 62. Increíble. Si hasta un obispo lo hacía, te puedes imaginar el resto. El sistema estaba podrido desde la cima hasta la base. Entonces esta trama de contrabando que Alatriste debe de tener no es un delito cualquiera, es una conspiración a gran escala. Es una conspiración al más alto nivel. Los cabecillas son dos de las personas más poderosas del sur de España. Por un lado, el duque de Medinasidonia, a quien en la novela describe casi como un pequeño rey de Andalucía. Un noble con un poder inmenso. Exacto. Y por otro, Luis de Alquézar, secretario del rey, y para más Inri, el archienemigo personal de Alatriste. Un momento, si los contrabandistas son el duque de Medinasidonia y un secretario real, ¿por qué no interviene la justicia normal? O sea, ¿no pueden arrestarlos y ya está? Esa es la clave. No pueden. Un escándalo de esa magnitud salpicaría a toda la corte, mancharía la reputación de la monarquía y podría incluso provocar una revuelta en Andalucía, donde el duque era casi intocable. Ah, claro. Por eso, quien mueve los hilos en la sombra no es un juez, sino el válido del rey, el poderoso conde duque de Olivares, con el visto bueno del propio Felipe IV. O sea que el Estado quiere atajar la corrupción, pero ¿de forma extraoficial? Exacto, Olivares necesita que el problema desaparezca y que ese oro acabe en las arcas reales, pero sin ruido, sin juicios, sin escándalos. Busca, como dice la novela, una solución discreta y eficaz. En otras palabras, un escarmiento. Un escarmiento. Quieren organizar un robo para robar a los ladrones en sus propias narices. Y para un trabajo así de sucio, necesitas a alguien como Diego Alatriste. El plan es complejo. Tiene dos partes, si no me equivoco. Sí, dos fases muy distintas. La primera es más de espionaje. Se la encargan a un contable real, un tipo oscuro y eficiente llamado Olmedilla. Suena a personaje interesante. Lo es. Su trabajo es secuestrar a un mercader genovés, Jerónimo Garrafa, que es el enlace de los contrabandistas, y hacerle cantar para saber el día, la hora y el barco exactos. ¿Y Alatriste ahí qué papel juega? Pues la tarea de Alatriste es simplemente darle cobertura con su espada, aunque el texto deja claro que al capitán no le gusta torturar. Él es un soldado, no un verdugo. Y la segunda parte es donde empieza la verdadera acción, la más peligrosa. Sin duda. Una vez tienen la información, Alatriste debe reclutar a una docena de hombres, los espadachines y matones más peligrosos de Sevilla, lo que el texto llama lo mejor de cada casa. Vaya. Para asaltar el barco donde viaja el oro y llevárselo, tiene que bajar al Barro, al mismísimo infierno de Lampa sevillana, a buscar a su equipo. Y es en esa búsqueda donde la novela nos regala un paseo turístico por el submundo de la ciudad. Un lugar clave es el Corral de los Naranjos, el patio de la catedral. Sí. Suena a sitio apacible, pero Era todo lo contrario. era lo que se conocía como acogerse a sagrado. Era un refugio para criminales. Ah, claro. Cualquier delincuente que huyera de la justicia y lograra entrar ahí dentro estaba a salvo. No podían arrestarlo. Así que imagina el ambiente. Un microcosmos de Lampa donde ruidos, valentones y malhechores hacían vida libre campando a sus anchas. La oficina de reclutamiento perfecta para Alatriste. Desde luego. Una de las escenas que más me impactó es el velatorio en la cárcel real de un famoso matón, Nicasio Ganzúa, que va a ser ejecutado al día siguiente. Es increíblemente vívida. ¿Nos describes un poco ese ambiente? Es una escena magistral. Nos sumerge de lleno en la cultura de la Germanía. Y para quien no esté familiarizado, no hablamos de delincuentes comunes. No. Era una sociedad paralela, casi un gremio del crimen con sus propias leyes, su lenguaje, la jerga y un código de honor muy estricto entre ellos. Ya. En esa celda, mientras velan al condenado, están los jaques y Rufos, los capos de Lampa. Y no están llorando, ni mucho menos. Están bebiendo, jugando a las cartas y, lo más importante, ¿Qué? Ganzúa, como última voluntad, está repartiendo sus venganzas pendientes. A tal, dadle una estocada de mi parte. A ese otro, desjarreteádolo. Es un testamento de sangre. Y en medio de toda esa gentuza tenemos al joven Íñigo, que lo observa todo con ojos como platos. Claro. Debe de ser un contraste brutal para alguien que viene de los tercios de Flandes, que ya es decir. Es una educación a marchas forzadas. En Flandes aprendió a luchar en una guerra, digamos, ordenada, con reglas. En Sevilla aprende a sobrevivir en la jungla de la calle, donde no hay reglas. Entiendo.
Y es en ese velatorio, entre el olor a vino y a muerte, donde Alatriste encuentra a varios de los hombres que necesita, veteranos curtidos en 1000 batallas, leales a su propio código y para los que matar es, sencillamente, un oficio. Con el equipo ya formado, llega el momento culminante, el asalto nocturno al barco flamenco, el Niklas Bergen, que está anclado en el río Guadalquivir. La narración aquí es pura adrenalina. Pérez Reverte te mete en el bote con ellos. Sientes el silencio tenso mientras reman en la oscuridad, el ruido sordo de los arpeos al clavarse en la madera. Y luego la explosión de violencia. Exacto. La lucha encubierta es un caos de acero, gritos y oscuridad. No hay nada de heroísmo de película. Es una carnicería. La orden del capitán es de una frialdad absoluta. Esta noche no hay cuartel. Es la única orden posible. No pueden dejar testigos. Es un trabajo sucio y lo hacen de forma profesional y despiadada. Pelea. En la bodega, cuando ya tienen el oro. Alatriste y su amigo Sebastián Copons descubren a 2 de sus propios hombres intentando robar parte del tesoro para ellos. Y no dudan, los matan allí mismo. Eso te hiela la sangre. Traición dentro de la traición. Demuestra que ni siquiera en ese submundo, con sus supuestos códigos, hay honor cuando hay oro de por medio. Exacto. La codicia lo rompe todo. Y la reflexión de uno de los supervivientes, al ver el cadáver de un compañero, es lapidaria. No dice, ¡ay, qué pena! O era un buen hombre. ¿Qué dice? Se ha ganado el jornal. Uf. Su vida valía el sueldo de una noche. Esa es la medida del valor humano en ese mundo. Y esa brutalidad no es solo para los veteranos. Mientras todo esto ocurre, el joven Íñigo está viviendo su propia prueba de fuego. Efectivamente. Y su prueba es quizá más difícil porque es solitaria. La novela desarrolla en paralelo la maduración de Íñigo, y su historia gira en torno a 2 personajes que son sus 2 polos, el amor y el odio. O al menos, una versión muy retorcida del amor. Sí, eso es. Por un lado está Angélica de Alquezar, la sobrina del enemigo de Alatriste, una niña fatal, una figura ambigua, seductora y peligrosísima. Y por otro lado está el sicario italiano Walterio Malatesta, un espadachín letal. La némesis de Íñigo. Totalmente. Angélica le tiende una trampa en la Alameda de Hércules y Malatesta le espera con 6 matones. Íñigo se encuentra solo, en la oscuridad, emboscado. Y esa pelea lo cambia todo para él. Es su paso a la edad adulta. Como él mismo reflexiona después, es fácil pelear con camaradas al lado, como en Flandes. Lo realmente difícil es hacerlo solo, sin más testigo que tu honra y tu conciencia. Sobrevive. Sobrevive, malherido pero vivo, y esa noche, en esa calle oscura de Sevilla, Íñigo Balboa deja de ser un muchacho para convertirse en un hombre. Se forjan la soledad y el acero. Volviendo a la misión principal. El asalto es un éxito. El oro del rey, o mejor dicho, el oro para el rey, es recuperado. ¿Sí? Los supervivientes del equipo de Alatriste reciben su paga y se desvanecen de nuevo en las sombras de la ciudad. El trabajo está hecho. Y la escena final es magnífica, muy sutil. Ocurre días después, en los jardines de los Alcázares de Sevilla. Alatriste está allí y de pronto ve paseando un grupo de personas. Son el conde duque de Olivares y el propio rey Felipe IV. El rey, que ha sido informado por Olivares del servicio secreto de Alatriste, se detiene un instante, lo mira a los ojos y se quita una pesada cadena de oro que lleva al cuello y sin decir una palabra se la entrega. Es un pago real, en silencio. Un reconocimiento por un trabajo sucio del que nunca se podrá hablar, que no aparecerá en ninguna crónica. Exacto. Es un final agridulce. Consigue el oro para el rey, pero no hay honor ni gloria. Solo un pago silencioso. Te deja pensando en la soledad de un hombre como él. Absolutamente. Al final, El oro del rey es mucho más que una novela de espadas. Utiliza esa trama de acción para ofrecernos una radiografía increíblemente detallada y, pesimista de la España del siglo XVII. Sí, desde luego. Un imperio que se desangra por la corrupción, que se ahoga en su propia riqueza, donde la línea entre la ley y el crimen es tan fina que a veces desaparece. Y en esa zona gris sobreviven hombres como Alatriste, que ya no creen en nada. Solo en sus propias reglas. Solo en sus propias reglas. El texto nos deja con una última reflexión del narrador de Íñigo sobre el capitán. Tras toda la sangre derramada, lo ve beber solo en una taberna, y piensa que Alatriste carece de los dones magníficos de la estupidez, el fanatismo o la maldad.
que según él son los únicos que permiten a la gente vivir tranquila, sin fantasmas. Y esto nos deja una pregunta para meditar. En un mundo tan cínico y brutal como aquel, ¿es una conciencia lúcida y cansada la carga más pesada de todas?